Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta entrega del reto de los 10 días en neurooratoria. Mi nombre es Camilo Adolfo Guzmán y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la glosofobia o el miedo a hablar en público. Damos la bienvenida a este capítulo tan especial. Pues aquí tenemos a nuestro miedo y lo vamos a llamar phobos. Ese miedo irracional que hace que nuestra comunicación caiga hasta el piso y nos sintamos un poco estúpidos porque sabemos qué es lo que tenemos que decir, lo hemos preparado, sabemos algo de técnica, pero no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque este miedo phobos controla todos nuestros pensamientos, controla nuestra mente de lo que decimos, pensamos, y es muy maluco las reacciones que tenemos cuando estamos junto con él. Entonces aquí tenemos a nuestro miedo phobos. También la idea es que transformemos este miedo phobos a un miedo más bueno, mucho mejor, a este miedo deos, lo vamos a llamar aquí, que es el que nos impulsa a hacer cosas. Y vamos a determinar que los miedos son energía. ¿Por qué? Cuando tenemos mucho miedo y ese nivel de energía pues está ahí fuerte en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestra respiración, hace que nos tiemblen las piernas, que nos suden las manos, inclusive que nuestra mente quede en blanco, porque como bloquea nuestros pensamientos y esas conversaciones que tenemos al interior de nosotros hacen que ocupen esos espacios. La idea de hoy es hablar del proceso para identificar la raíz de esos miedos, también el proceso de gestión de los mismos, el control y al mismo tiempo la práctica, porque la práctica hace al maestro. De esta manera podemos lograr que ese miedo incontrolable, phobos, cambie y se convierta en deus, un miedo que nos impulsa a hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar nuestras raíces? Porque este miedo tiene unas raíces muy importantes que tenemos que identificar. Cada persona debe tomar una nota, un cuaderno y empezar a anotar cuáles son esas raíces del miedo o por qué le da tanto miedo al hablar en público. Y vamos a referirnos a diferentes miedos. Por ejemplo, el miedo a las arañas. Aquí tenemos nuestra arañita. ¿Será que el miedo es a las arañas o a que nos piquen? Las personas que tienen miedo a las alturas, ¿será que es al edificio o básicamente a que nos caigamos del edificio? Es así que el miedo a hablar en público es al miedo o ¿a qué? ¿A equivocarnos? ¿Al qué dirán? ¿A que nos juzguen? ¿O también a quedarnos en blanco? Que nuestra mente quede bloqueada. También puede ser al rechazo. Bueno, aquí está muy relacionado con que nos juzguen, al rechazo. Entonces tenemos que identificar básicamente cuál es el origen de ese miedo. ¿Cuál es el origen? Es el primer paso. También debemos saber que nosotros tenemos una conversación interior. Esa conversación que afecta básicamente nuestra manera de actuar y de pensar y de desenvolvernos frente a una audiencia. Es fundamental que cambiemos esa conversación, porque aquí empezamos a que haya un bombardeo de preguntas. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Será que me voy a equivocar? ¿Será que me voy a paralizar? ¿Será que preparé suficientemente el tema para que las personas, mi audiencia, estén lo más conectadas posible? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces nos bombardeamos con una serie de preguntas y también con sus respuestas. Y estas preguntas y respuestas
se validan y en ocasiones ocupan el espacio de la información, de nuestras habilidades, de todo lo que está en nuestros pensamientos, y ahí empieza a que Phobos empiece a controlar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos y la embarremos en una presentación. Por eso es fundamental identificar que nosotros tenemos unas creencias. Y eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Qué es una creencia? Es una generalización que hacemos con relación a lo que percibimos del mundo. En este caso, esas creencias que surgen con la percepción que tenemos de nosotros mismos al hablar en público. ¿Cuáles son esas creencias que tenemos con relación? Muchas personas creen que no son buenos para hablar en público, creen que su voz es fea, creen que su apariencia física no es la adecuada y que la gente se va a burlar, creen muchísimas cosas. ¿Y por qué? Porque en su inconsciente han sido establecidos esas creencias a través de sucesos que han pasado en su infancia, en su juventud o de adultos y que los han marcado. Por ejemplo, una persona que hizo el ridículo o se equivocó, tuvo algunas falencias cuando habló en público en su proyecto de grado o en una presentación del colegio. Eso lo marca y nuestro cerebro empieza a validar. Ah, no, aquella persona se está riendo en la audiencia, es que se está burlando de mi apariencia. Uy, ¿será que estoy delgado, muy gordo? ¿Será que estoy diciendo cosas incoherentes? Y empieza a validar, y toda esa validación y esas respuestas, esas preguntas, esa historia que te cuentas en el momento de hablar es la que genera toda esa sensación tan maluca de hablar o de generar sudoración, del temblor de las manos y todos los aspectos que genera el miedo o el Phobos al hablar en público, el miedo a hablar en público. Lo importante aquí es gestionar. ¿Y cómo hacemos esa gestión? Pues básicamente debemos hacer un reencuadre . ¿En qué consiste ese reencuadre? En tomar esas creencias limitantes y convertirlas en creencias potenciadoras. Es decir, agarrar cada uno de esos elementos o esas raíces de nuestro miedo y convertirlas a nuestro favor. Cambiar el chip. Es así que si yo digo, por ejemplo, equivocarme, me equivoco mucho y que me quedo, digamos, en blanco. Bueno, en el tema de equivocación son errores que tengo a la hora de expresarme. Pues si yo cambio esa conversación y digo que los errores son aprendizajes y que esos aprendizajes me ayudan a mejorar y que si cometo algún error, pues la audiencia no va a estar tan pendiente, y si alguna o dos personas están pendientes de mi error, en 2, 3, 5, 10 minutos ya se les olvida. Es muy claro establecer eso. Entonces es cambiar esas creencias limitantes, volverlas a creencias potencializadoras y cambiar ese sistema de creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos muy susceptibles o decimos no hablamos porque de pronto la embarro, es porque buscamos la perfección. Y también nos podemos remitir a eso. La perfección no existe. Una cosa es hacerlo bien y una cosa es hacerlo perfecto. Y igual, somos seres humanos y tampoco buscamos la perfección. Es imposible buscar la perfección. Todos los oradores se equivocan de una u otra manera. Entonces debemos tener claridad. También los nervios también tenemos que cambiar esa concepción de los nervios. No hablar de los nervios como ese momento en que nosotros nos sentimos ahí muy abrumados, sino al contrario, convertir la palabra nervios por emoción. Estoy emocionado, no decir estoy nervioso, sino estoy emocionado. Entonces esa es la gestión que nosotros debemos hacer para empezar a cambiar esas creencias limitantes y volverlas creencias potenciadoras. De estas raíces convertirlas en raíces buenas, en raíces que nos permitan avanzar y que Dios
ese miedo que nos impulsa a hacer las cosas, pues nos empiece a controlar nuestra mente y nuestras emociones. Entonces es fundamental. Otro aspecto es el control del exceso de energía. Sabemos que los miedos son energía y que ese exceso de energía hace que la adrenalina de nuestro cuerpo aumente, la respiración aumente, el ritmo cardíaco, en fin. Así que nosotros los debemos controlar. Una parte del control es la relajación. ¿Y cómo logramos relajación antes de una presentación? La respiración es fundamental. Sentarnos, respirar y exhalar, inhalar y exhalar y botar todas esas emociones negativas que llegan a su momento. Otro elemento fundamental es escuchar música agradable, los llamados himnos. A mí me gustan mucho algunos temas de Coldplay y me ayudan a canalizar y a sentirme más empoderado. También podemos utilizar anclajes también de música como de postura. Vamos a trabajar también la postura de poder más adelante, que nos ayuda a generar anclas de programación lingüística para que nos ayuden a tranquilizarnos y a empoderarnos. Es fundamental y eso lo vamos a ver en una próxima clase. También es fundamental hacer ejercicios de estiramiento, también de tensionar y destensionar nuestros músculos y llenarnos de pensamientos positivos y justificarlos, como que tengo mucha información positiva para entregar a mi audiencia, por eso voy a hablar bien. Voy a estar muy empoderado en mi presentación porque me preparé lo suficiente. Entonces es justificar y también hacer visualizaciones. Muchas personas hablan de las visualizaciones. Sentarse en un lugar alejado, privado y empezar a visualizarnos que lo estamos haciendo bien. Todas estas acciones ayudan a controlar ese exceso de energía, a empoderarnos y es a jugar con nuestra mente y nuestros pensamientos para que cuando salgamos frente a nuestra audiencia lo hagamos de la mejor manera posible, muy naturales. Al mismo tiempo, practicar. La práctica hace al maestro. Una persona que practica todo el tiempo y está hablando continuamente, pues la va a embarrar varias veces, pero ya va a tomar esa conciencia de hacerlo mejor cada vez. Cuando nosotros estamos frente a la audiencia y no hay nada que hacer porque esto es una preparación, pues podemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Uno, podemos hacer contacto visual con algunas personas del público que tengan una cara muy llamativa, así como la carita de nuestro miedo Deos, que tengan una sonrisa agradable, que estén muy atentos. Al tener contacto visual rápidamente con esas personas que están en sintonía con lo que nosotros estamos hablando, genera en nuestra mente algo que hemos llamado como neurona de reflejo y que esa emocionalidad también se va a reflejar en nosotros y va a estar más agradable hablarles a esas personas. También podemos, como si nos equivocamos, no va a haber ningún problema, paramos un momento, respiramos y seguimos. Igual la perfección no existe. Como ustedes se pudieron ver, en el desarrollo de esta clase hubo muchísimos errores, los puedo enumerar como uno. Mire, acabé de cometer un error de voz, pero no importa, debemos seguir y convencernos de que nuestra mejor aliada es la mente y además convertir ese miedo phobos en el miedo deos que nos impulsa a hacer las cosas. Entonces, básicamente, esta es la estructura de cómo canalizar los miedos, desde la identificación de sus raíces, de su origen, la gestión a través del reencuadre de esas creencias limitantes y ejercicios de control con la relajación y mucha práctica. Bueno, finalizamos el video del día de hoy. Espero que estén muy atentos.
nos vamos ahora a un tema muy especial que es la preparación técnica. Así que muy atentos. Ya nos vemos.